No sé si a usted le pasa, pero cuando uno tiene preguntas, ya sea preguntas sencillas como ¿dónde están las cosas?, como preguntas más profundas, ¿no?, acerca de nuestro ser, y las hacemos y buscamos esas respuestas, cuando nos responden con otra pregunta, no sé cómo se siente usted, ¿no? Pero a veces nos llega a enojar que alguien nos responda con otra pregunta, ¿no?, con una contrapregunta. Sabemos que a veces, ¿no?, con nuestros hijos especialmente, ¿no?, es porque quieren esconder algo. Pero normalmente cuando alguien nos responde con una pregunta, si realmente nos ama, no tiene que ver simplemente con fastidiarnos, sino que quiere llevarnos a nosotros a buscar más profundo. Pues sin duda llegamos con preguntas porque hemos estado buscando, y quizás donde hemos estado buscando, aún incluso dentro de nosotros, no hemos encontrado esta respuesta. Y se nos hace esta pregunta para que busquemos quizás más profundamente, podamos cambiar nuestro modo de ver ciertas cosas. Y lo interesante de lo que vamos a estudiar hoy, que es, quizás usted tiene un título allí que dice que es una de las parábolas del Señor, allí en Lucas capítulo 10, del verso 25 en adelante. Creo que tiene un propósito más profundo que simplemente dejarnos la enseñanza de esta parábola, que es la parábola del buen samaritano. Y lo interesante de esta parábola es que viene alguien con preguntas y Jesucristo responde con otras preguntas. Y pareciera que está dividida en tres partes esto, y pareciera que el Señor Jesucristo nos da respuesta, pero quiere llevar en este caso el intérprete de la ley, a quien que viene con estas preguntas, a que busque más profundo y que la respuesta pueda salir de su interior, porque está allí, simplemente que no queremos llegar a esa respuesta y queremos quizás otra respuesta. Y más allá de nosotros ver la parábola del buen samaritano y ver que normalmente cuando leemos esta parábola decimos, bueno, tenemos que actuar como el buen samaritano, sino identificarnos probablemente con el intérprete de la ley. Que muchas veces en nuestra vida tenemos la actitud que tiene este hombre. Jesucristo en el capítulo 10 viene de encomendar a estos 72, regresan con alegría porque los demonios se les someten a ellos, y Jesús aborda esta idea de allí en los últimos versículos que vimos la semana pasada, la aparentemente incongruencia de que Dios escondió estas cosas maravillosas precisamente de los sabios, de los inteligentes que no respondieron a ellas, pero sí se las revelaron a los pequeños, a aquellos que son como niños, que es lo opuesto a alguien sabio, pero que sí ellos respondieron. Y la parábola no está desconectada de esta idea, pues el que viene es un intérprete de la ley, es alguien que es entendido en las materias que tienen que ver con la palabra de Dios. Y esto de alguna manera amplifica todo lo que viene hablando los últimos versículos que vimos la semana pasada. Y esta parábola que saca a la luz a ese extraño para los judíos, rechazado, odiado por ellos, en lugar de aquellos que sirven en el templo. Se menciona ahí un levita, a un sacerdote, quien termina obedeciendo fielmente el mandato de amar a Dios con toda la fibra de su ser y al prójimo como a sí mismo. Es el que menos se esperaba, ¿no? Y si hay una idea principal que queremos ver aquí en el día de hoy, es que amar a Dios significa que no se pueden poner límites a quien se deba amar como prójimo. Y yo creo que es eso lo que termina descubriendo este hombre. Porque este hombre, al parecer, ama a Dios, conoce de la ley, está buscando esto. Pero el Señor lo quiere llevar al punto de que amar a Dios significa que no podemos poner límites a quien se debe amar como prójimo. Y esto nos va a descubrir a nosotros que muchas veces en nuestra vida tenemos esta actitud. El relato se divide en tres partes y lo vamos a leer, es bastante breve. Ahí Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante, y dice así: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo la interpretas?
Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Pero asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo nuevamente: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar un momento. Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo pueda usar esta palabra y lo que hemos de estudiar aquí para animarnos, para exhortarnos, para desafiarnos a ver nuestra vida, que tenemos el deseo de amarte, pero muchas veces limitamos esto cuando se trata acerca de nuestras relaciones horizontales. Y sin duda esto no congenia, y ayúdanos a nosotros a descubrir aquellas cosas en nuestro corazón que nos están impidiendo amarte verdaderamente con todo nuestro ser. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Este relato está dividido en 3 partes. La primera parte, viene el intérprete, pone a prueba a Jesús con la pregunta sobre heredar la vida eterna, que ya vamos a ver este concepto. Y como dijimos, Jesús lo obliga a dar su propia respuesta a su pregunta con otra contrapregunta sobre cómo heredar la vida eterna, instándolo a interpretar lo que dicen las Escrituras, ¿no? Y dice: bueno, tú eres un intérprete de la ley, bueno, ¿cómo interpretas la ley? Podríamos pensar, algunos piensan que es un escriba, probablemente sería como lo que fuera un abogado ahora, ¿no? Alguien que conoce en cuanto a no solamente las leyes, recordemos que el pueblo se regía por la ley de Dios, pero lo interesante es que cuando llegan a las conclusiones, Jesús no le dice una respuesta, sino que le da una orden y le dice: bueno, ve tú y haz lo mismo. La segunda parte, ¿no?, es sobre la definición de prójimo que la Escritura manda amar, ¿no? Porque él dice, la Escritura dice y habla del prójimo, pero él se pregunta y Jesús le pide, ¿no?, a este abogado que dé la respuesta a partir de una parábola, ¿no? ¿Quién es el prójimo? Y yo creo que aquí, y vamos a darnos cuenta que la parábola tiene el propósito del Señor Jesucristo, tanto con este hombre como con nosotros, de atacar el prejuicio que muchas veces tenemos. Primero, de que siempre tenemos la razón, ¿no?, de que lo que yo opino es la verdad, pero también de que nuestros enemigos son lo peor y que merecen el infierno. Y la parábola aquí tiene varias escenas, ¿no? Los ladrones asaltan a este viajero, llega un sacerdote, luego llega un levita y luego llega el samaritano. Y este samaritano es el que termina remediando lo que habían hecho los ladrones, salvando la vida del hombre, ¿no? Y hace lo que ni el sacerdote ni el levita hicieron, que podrían haber hecho, que deberían haber hecho, pero no hicieron. Y la última parte de esta parábola registra la reacción de este intérprete de la ley, la reacción ante la parábola, porque Jesús lo obliga a dar su propia respuesta a su pregunta sobre el prójimo, como dijimos, con otra pregunta, y le dice: bueno, ¿quién de estos 3
te parece, y aquí cambia, y lo vamos a ver cuando lleguemos allí, quién fue el prójimo, no quién es, sino quién hizo. Y este intérprete sin duda está interesado en debatir a la pregunta sobre quién, pero la respuesta de Jesús muestra que no está interesado en debate, sino en lo que uno hace. Y el mandato precisamente en esta parábola se enmarca en lo que hay que hacer. ¿Por qué? Y no es que tengamos que hacer cosas, sino porque cuando verdaderamente hay vida en alguien, se va a manifestar por su fruto y por sus acciones. Y podemos ver montones de pasajes, uno de ellos en Santiago, cuando precisamente Santiago le dice a uno, bueno, tú dices que tienes fe, yo digo que tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo primero, mostrar la fe sin obras, es imposible. Por eso dice, ¿de qué sirve que alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Es una fe muerta, o sea, no hay vida allí, no hay vida eterna allí. Luego está el extremo de hacer obras para alcanzar la vida eterna, y que eso es imposible, nadie puede. Y el equilibrio está manifestado aquí precisamente en esta parábola. No es la primera vez que al Señor le preguntan ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? En capítulo 18 se lo vuelven a preguntar y el Señor responde de otra manera, con otros énfasis, porque lo que le importa al Señor Jesucristo no es responder la pregunta en sí y acallar dudas, sino que responder a la persona que está preguntando. Y sin duda Jesucristo conoce a este intérprete de la ley, como conoce tu corazón y el mío, cuando vamos con preguntas. Y el Señor Jesucristo no quiere simplemente responder preguntas para que nosotros saber cuál es el orden de la lista de las cosas que tenemos que hacer, sino descubrir nuestro corazón. Y en este caso, como hablábamos recién, el punto principal es que amar a Dios significa que no podemos poner límites cuando ese amor se tiene que manifestar. El amor vertical se tiene que manifestar horizontalmente, pero resulta que nosotros ponemos límites, tal como lo hace este intérprete, tal como lo decían los judíos en ese tiempo, tal como lo sigue haciendo la iglesia muchas veces en el día de hoy. Así que queremos ver algunos detalles ahí, verso a verso, para luego pasar a algunas aplicaciones prácticas al final. Mire, dijimos que viene este intérprete y se acerca respetuosamente. El primer versículo nos indica esto, porque él dice que se levanta, aunque Lucas nos deja entrever que lo hace para probarle, como lo hacían la mayoría de los religiosos del tiempo de Cristo, pero tiene la deferencia de pararse, que era como lo hacían cuando iban a hablar con un rabí, con un maestro. El maestro se sentaba para hablar y el resto se levantaba para preguntar. Entonces no viene irreverentemente, aunque Lucas nos describe que venía con otras intenciones, pero que no son del todo sinceras. Pero viene porque tiene dudas, como tú y yo tenemos dudas muchas veces respecto a cosas prácticas, quizás aún incluso con la misma pregunta que tiene esta persona. Bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿O qué es lo que hay que hacer para la vida eterna? Como dijimos, la misma pregunta la hace a Jesucristo ahí mismo en Lucas capítulo 18, verso 18. Viene otro hombre, dice, un principal le preguntó diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo aborda de otra manera, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, ¿no? Y lo que vemos en el desarrollo es que este joven rico se creía bueno, él a sí mismo, por eso el Señor va por ese lado, ¿no? Ahora, este intérprete de la ley viene con estas preguntas al Señor diciendo qué cosa he de hacer para heredar la vida eterna. Y siendo él un intérprete de la ley, es precisamente la manera en cómo contesta el Señor. Y le dice, bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú la ley? ¿Cómo la interpretas? Algunos traducciones antiguas dicen, bueno, ¿qué es lo que recitas? ¿No? Nosotros tenemos que entender la cultura judía. La cultura judía memorizaba toda la ley. Hasta los 10 años se aprendían de memoria el Pentateuco, ¿no? Y precisamente allí es donde está el corazón de la ley. Muchos de esos versículos están allí y son precisamente, si usted tiene la referencia ahí, él hace
referencia a Deuteronomio capítulo 6, que es la Shema, lo que ¿no? Jehová Dios uno es, ¿no? Y continúa diciendo, amarás a Dios con todo tu corazón y hablarás de esto estando en tu casa, al levantarte, al acostarte, estarán en tus portales, en fin, que la palabra de Dios esté allí en tu hogar en todo momento. Ese pasaje era el pasaje más versado por los judíos del tiempo de Cristo, ¿no? Y lo recitaban todos los días para aprenderlo de memoria, desde pequeño. Entonces Jesús apunta a esto, y como mencionamos hace un rato, el método de enseñanza de Jesús normalmente evitaba dar respuestas directas, ¿no? Porque él podría haber dicho, bueno, tienes que creer, y ya está, y se acaba, y no hay más historia, y no hay parábola del samaritano. Pero el Señor, con su maravillosa forma de enseñar, está más interesado en el que está preguntando, en el que tiene dudas, que en la duda en sí mismo, y que en la pregunta, y en el interés de aclarar. Y debe ser, aquí entre paréntesis, la actitud que nosotros debemos de tener cuando hay alguien que viene con preguntas a nosotros del Evangelio. Y nos pregunta y nos hace cuestionamiento y dice, bueno, ¿por qué la gente se tiene que ir al infierno? ¿Por qué si Dios es bueno la gente tiene que sufrir? ¿Y por qué? Y a veces nos vamos nosotros en la discusión, ya sea desde lo científico hasta lo teológico o lo metafísico, y tratar de defender a Dios, pero Dios no necesita que lo defendamos. Él nos mandó a predicar a Cristo y tener compasión de la gente. Entonces, si alguien viene preguntando por qué, si Dios es tan bueno, permite que la gente sufra, lo más probable, y aquí me puedo equivocar, pero lo más probable es que esta persona esté sufriendo por alguna razón y no encuentra sentido que existe un Dios que sea bueno, amoroso y todopoderoso si yo estoy sufriendo. O sea, la respuesta no tiene que ver con un desarrollo teológico, sino que con atender al corazón que está dañado. Y nos deja Jesucristo la enseñanza en cómo Él aborda precisamente a las preguntas que le vienen a hacer a Él. Entonces aquí ya sacamos algunas enseñanzas. Pero la pregunta de este hombre es, no es menor lo que está en juego aquí, porque él pregunta qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Y ni Jesús lo hace, y menos nosotros hemos de hacerlo, con darle una guía de 5 pasos para tener vida eterna, ¿no? Entonces Jesús le da la vuelta a esta situación y lo comienza a interrogar, ¿no? Y este que venía con interrogantes ahora se convierte en el interrogado y comienza a ser cuestionado. Y el tono aquí es bastante agudo. Algunos piensan que despectivo, pero Jesucristo le dice, bueno, tú eres un intérprete, ¿cómo interpretas tú? A ver, dame tu sabiduría. Y esto lo unimos a lo que hablamos antes, cuando Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas, en el verso 22. En el verso 21, te alabo, Padre, ¿no? Y Jesucristo se goza porque escondió estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las reveló a los niños. Así te agradó, Señor. Y bien este hombre, que si nosotros, según ese versículo, tendríamos que categorizarlo, probablemente no lo pongamos en los que son como niños, sino que en las personas que son como sabios, como inteligentes, a los que el Señor escondió este mensaje. Entonces el Señor quiere darle una lección también a este hombre, como lo quiere hacer a nosotros. Ahora el verso 27, este hombre responde citando Deuteronomio capítulo 6 y también Levítico, dice aquí Levítico capítulo 19, cuando habla acerca del prójimo. Entonces la lógica de esta combinación de estos pasajes es que amar a Dios también requiere amar a quienes han sido hechos a la imagen de Dios. Y está bien, y está respondiendo bien esta persona. Ahora, lo interesante del pasaje, cuando uno lo ve allí literalmente, ocupa para nosotros un pronombre ahí, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero la idea y el pasaje y cómo lo recitaban los judíos es ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? O ama al prójimo de ti como a ti mismo. Y esto nace de alguna manera del pensamiento que tenían los judíos del primer siglo, que si bien el Señor mandaba amar a otros,
también estaba bien odiar y destruir a aquellos que se oponían a Dios. El Señor mismo, en muchas circunstancias, mandó a destruir a los enemigos de Dios en el Antiguo Testamento. Y se basaban en estas cosas, en estos argumentos, para decir, esto está bien, ¿no? La razón dictaba que estas personas no podían ser clasificadas como prójimos que debían ser amados. ¿Se acuerda Jonás? Cuando estudiamos Jonás aquí, y decimos Jonás, como dice la canción, ¿no? Jonás fue desobediente y se fue al mar, pero después obedeció y predicó. Pero la pregunta es, ¿cambió Jonás? ¿Se acuerda que hicimos esa pregunta allí? ¿Cambió realmente Jonás? ¿Por qué no quería predicar al principio? Porque odiaba a los ninivitas. Después predicó, sí. ¿Por qué? ¿Porque ahora amaba a los ninivitas? No, lo seguía odiando a los ninivitas. Y lo vemos en que él se para afuera de la ciudad y quiere esperar que baje fuego del cielo, como en Sodoma y Gomorra, porque él los odiaba. Y esto no había cambiado mucho. Y esta actitud de parte del pueblo de Dios era que habían personas clasificadas como no prójimos. Por eso es que él pregunta más adelante, bueno, ¿quién es mi prójimo? Esto asume de que puede existir algunos que no son prójimos. Como mencionábamos en el propósito, es que amar a Dios significa que no debemos poner límites a ese amor cuando se trata de amar a los demás. Y esta conversación detecta aquí, o podemos detectar nosotros, ese deseo de limitar el alcance de este mandato de amar al prójimo, o de quién debería ser considerado prójimo. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto ahí en Qumran, que sirvió para encontrar muchas escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo también, a mucho más cercanas a la fecha de redacción, y han servido de comparación para poder tener las versiones que tenemos de la Biblia en el día de hoy. Era una comunidad bastante celosa de la ley y de seguir a Dios. Y precisamente en algunos escritos que encontraron aquí, se les instruía que buscaran a Dios con todo su corazón, con toda su alma, pero se les exigía que amaran solamente a los hijos de la luz, a los miembros de la comunidad, mientras tenían que detestar a los hijos de las tinieblas, a los que no eran miembros ahí de la comunidad en Qumran. Y la respuesta de Jesús en esta parábola desafía esa suposición, común entre los judíos de ese tiempo y probablemente común entre nosotros hoy día. Nosotros no estamos en Israel, no hay samaritanos entre el medio nuestro, ya vamos a llegar ahí para poder hacer un puente entre esto que está pasando y lo que pasa a nosotros en el día de hoy. Pero la suposición de que el judío piadoso, observante, que tiene pedigrí, es quien determina quién cae en la categoría de enemigo o de aquellos que se oponen a Dios y que no necesitan ni deben ser amados por mí. Entonces, Jesús, ante esta alusión a la ley, Él le responde, ok, es buena tu respuesta, y le dice de alguna manera, bueno, practica lo que predicas, ¿no? Lo que está en cuestión para Jesús no es lo que uno debe hacer, sino lo que uno hace. Y la diferencia es esta palabra debe, ¿no? Porque nosotros sabemos muchas veces lo que debemos hacer. El asunto no es lo que yo debo hacer, sino lo que yo estoy haciendo o no estoy haciendo. Es lo que cuenta para Dios. No es lo que me parece o lo que debería ser. Y sin duda, esta respuesta de Cristo, como diríamos nosotros coloquialmente, mete el dedo en la llaga a este hombre, porque está sugiriendo que el intérprete de la ley, o sea, si a usted le están mandando a hacer algo, es porque usted no lo está haciendo. Y Jesucristo le está diciendo a este hombre, ok, practícalo. Y esto sugiere que este hombre, intérprete de la ley, no está cumpliendo todavía todos estos mandamientos y por ende, en su lógica, no tiene vida eterna. Entonces, en lo que respecta a Jesús, como dijimos, dar respuestas correctas no significa que uno conozca a Dios y lo ame. Entonces, este hombre queda allí
sin duda, malherido en su orgullo, como muchas veces nosotros nos encontramos cuando vamos a la palabra de Dios, que nos confronta con nuestro pecado, que vamos con pretensiones, con prejuicios y decimos, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, pero voy aquí para que me dé una dirección. Y vamos como este hombre y el Señor nos dice, ok, hazlo porque no lo estás haciendo, eso es lo que leemos entre líneas. Por lo tanto, parece que no hay vida en ti. Y como dice el texto ahí en el verso 29, este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, hace esta pregunta, que es lo que da pie a esta parábola. Bueno, ¿quién es mi prójimo? Como dijimos, este es un intérprete de la ley, probablemente perteneciente al grupo de los fariseos. Los fariseos eran identificados como aquellos que precisamente buscaban justificarse, ¿no? Ante la gente, pero también ante Dios, ¿no? Haciendo algo para ganar la vida eterna, que es la pregunta que él está haciendo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y presentarse ante Dios, pero principalmente ante los demás, como una persona justa. Y esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Obviamente, de parte de este hombre, espera la respuesta, bueno, tu familia, tu pariente, tu amigo, etc., ¿no? Entonces, él podría decir con orgullo, como lo hace este joven rico, cuando le dice, bueno, ¿qué dice la ley? No matarás, no hurtarás, todas estas cosas. Y dice, bueno, he hecho todo esto desde mi juventud, ¿no? Y probablemente era la respuesta que esperaba este hombre, bueno, a tu familia, los que están a tu alrededor, esos son tu prójimo, y él podría responder, bueno, todo esto, a todas estas personas yo les he amado desde mi juventud, entonces iba a estar justificado y iba probablemente a recibir la alabanza de los que estaban allí y la admiración de las personas. Pero este intérprete de la ley quiere saber cómo y dónde trazar una línea. O sea, de alguna manera, bueno, ¿qué es lo que a mí se me exige? En otras palabras, ¿a quién exactamente se me exige que yo debo amar? La pregunta implica, como dijimos hace un momento, que puede haber un no prójimo, ¿no? Es la lógica que estamos viendo acá. Y este intérprete también quiere saber a quién puede negarle su amor y está esperando la respuesta. Bueno, ¿quién es mi prójimo? Porque hay algunos que no lo son. Dime quiénes lo son. Entonces, si tú me respondes, bueno, yo ya voy a tener la respuesta porque yo lo hago. Yo amo a mis prójimos, en la lógica de los judíos del primer siglo. Y saber con precisión lo que se necesita, por supuesto, cuando usted le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y a usted se le da una lista, ¿qué viene a nuestro corazón? Seguridad, ¿no? Viene tranquilidad de saber qué es lo que yo tengo que hacer, por lo tanto, ahora yo lo hago y estoy bien en nuestra relación con Dios. Cuando hablamos de, bueno, ¿cuál es la lista de las cosas que yo tengo que hacer como cristiano, como hijo de Dios? Porque la lista nos trae seguridad, nos trae la tranquilidad de que yo voy a estar dentro de un marco que a mí me parece que está bien. Por supuesto, hay cosas, instrucciones claras en la Escritura que nos dicen y hay instrucciones claras de cosas que no debemos hacer, sin duda. Pero es interesante que Hebreos, capítulo 5, verso 14, dice que los que han alcanzado madurez son los que, por el uso, o sea, por el hábito, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y no está hablando del pecado, sino que de lo que me conviene y lo que no me conviene. Como dice Pablo, de lo que me edifica y lo que no me edifica. Y este es el verdadero cristiano que ama al Señor, que tiene la capacidad de decidir. Y probablemente algo para ti va a ser conveniente y algo para otra persona no va a ser conveniente. Por supuesto, hay pecados en las Escrituras que son declarados como tal y en eso no hay objeción. Pero acá este hombre le está diciendo a Jesucristo, si fuera acá, ahora, el 2024, bueno, Jesús, dame la lista de las cosas que yo tengo que hacer para tener vida eterna. ¿Cuáles son? Tracemos un límite. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y sin duda, cuando vamos ahí a la cita que él hace en Levítico 19, versos 17 y 18, se identifica al prójimo a quien debe amar como un hermano israelita, cualquiera entre tu pueblo. Y ellos lo habían interpretado, aunque el mismo capítulo 19, más adelante, dice, cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimas, porque el extranjero que reside con vosotros será para vosotros como
un ciudadano entre vosotros, amarás al extranjero como a ti mismo, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y la mayoría de los judíos, la mayoría reconocía como prójimo, ¿no? O como vecino, ¿no? O quien podrían considerar como prójimo, solo a los israelitas o a los prosélitos, a los gentiles, pero que ahora se habían hecho judíos. ¿Se acuerda? Tenemos el testimonio de Ruth, que era moabita, ¿no? Pero le dice a su suegra: ahora tu Dios será mi Dios. Pero aún incluso los fariseos habían llegado a trazar la línea de excluir a los israelitas que no eran observantes de la religión judía. Entonces, está esto impregnado en el corazón de estas personas, que habían seres que podían amar y otros que no debían hacerlo. Mire, y esto no solamente en el tiempo de Cristo, incluso antes. Vaya conmigo, Salmo 139, un salmo de David, y es interesante cómo termina. David, nosotros lo reconocemos como uno de los principales reyes de Israel, pero en este pasaje que nosotros conocemos, ahí al final del Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Pero él viene hablando antes, verso 21-22, dice: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y este pensamiento podemos ver y podríamos encontrar alguna justificación, pero este era el pensamiento que había impactado el corazón de los judíos hasta el primer siglo, de odiar a aquellos que eran considerados enemigos. Lo vimos con Jonás y lo vimos con un montón de otros personajes en las Escrituras, y aquí lo vemos en David también, que su corazón se enardecía. Por supuesto, una cosa es el celo por Dios, pero nuestro celo y nuestra ira nunca es santa, nunca es pura del todo. El único que puede airarse correctamente, y es parte, el otro día con los adolescentes cuando estudiamos cómo es Dios, y vimos que una de las cosas, veníamos hablando del amor, su poder, y de repente sale la ira. Y dice, sí, esta es parte de las características de Dios. Ahora, su ira es pura y es santa, nunca va a ser como la nuestra, nunca va a ser como la de David, nunca va a ser como la de Jonás, y nunca va a ser como la de este hombre, intérprete de la ley, que viene aquí a Cristo para decirle: bueno, hay personas que no son mi prójimo, dime quiénes sí son, porque yo estoy bien allí, ¿no? Yo estoy cumpliendo con esto. Entonces, él llega a este punto, y cuando el Señor le responde, ¿no? Citamos aquí el Salmo 139, y la pregunta de este intérprete en realidad es: bueno, ¿quiénes podemos contar como judíos, como israelitas, como personas que han de recibir el amor que yo he de dar? Y la respuesta de Jesús no es la historia de un buen ser humano, sino la de un samaritano. Y el samaritano, desde la perspectiva judía, para algunos era parte judío y parte idólatra, parte religioso y parte pagano. Y es precisamente el personaje que va a traer luz a la respuesta que da a la pregunta que hace este hombre. Y aquí es donde viene la parábola, ¿no? La segunda parte de esta porción que hemos leído, y es que en la historia de Jesús se basa, como son sus parábolas, en realidades cotidianas. Y lo que está diciendo aquí es que este hombre que de la historia descendía de Jerusalén a Jericó. Y dice descendía porque Jerusalén está en las alturas, 1000 metros de diferencia entre Jerusalén y Jericó, son bastantes, a los que han hecho la cordillera de los Andes ahí en la cuesta de los Caracoles, es más o menos esa altura de distancia, y como 17 kilómetros, bastante similar. Entonces, en el trayecto era bastante peligroso, ¿no? Y allí, sin duda, había personas que podían dañar. Y dice ahí, este hombre bajaba, probablemente indica que venía de Jerusalén
O sea, nos está diciendo que viene de Jerusalén a Jericó, no sabemos qué hacía en Jerusalén, pero los que van a Jerusalén, lo más probable es que vayan al punto neurálgico de Jerusalén, que era el templo, tal como lo hace también el sacerdote y el levita, que van precisamente porque dice, descendió un sacerdote también, y asimismo descendió un levita. O sea, todos venían en esta dirección, de Jerusalén a Jericó. Jericó era una de las ciudades que tenía más sacerdotes en medio de ella, porque era una ciudad bastante grande. Entonces iban a hacer sus oficios, sus servicios a Jerusalén y volvían a la ciudad de Jericó. Y probablemente este hombre venía también de las mismas actividades que iban las personas a hacer a Jerusalén. Y probablemente este sacerdote, el primero que viene aquí, venía probablemente de terminar su servicio en el templo, regresaba a su casa, y el texto dice que pasó de largo, lo que implica que él se mantuvo deliberadamente alejado de él, ¿no? Esa es la idea de la palabra. El sacerdocio de Jerusalén era de alguna manera una especie de nobleza entre la comunidad judía, ¿no? Y representaba quizá el estrato superior de esa sociedad. Y era probable que los que están escuchando esta parábola percibieran aquí al sacerdote como un representante de esta sociedad, de lo más alto de la sociedad, que era una sociedad notable, piadosa, ¿no? Y como miembros de esta profesión privilegiada, los sacerdotes no eran tan bien queridos por el resto de la gente. Podemos dividir la sociedad judía de este tiempo como los sacerdotes, los levitas, que es el que he mencionado recién, y después el resto del pueblo. Lo interesante es que cuando Cristo aborda la parábola, menciona al sacerdote, menciona al levita, y todos los que están escuchando dicen, bueno, ahora el héroe va a ser uno del resto del pueblo. Y resulta que el héroe es uno que viene de afuera. Y eso es lo que nuevamente el Señor mete el dedo allí en la llaga, ¿no? Y el sacerdote decide pasar rápido de este hombre golpeado y piensa como está pensando este intérprete de la ley, y lo mira y dice, este no es prójimo, por eso no lo ayudo, ¿no? Se encuentra en un dilema allí sobre qué es lo que debe hacer, y el sacerdote podía estar seguro de que este hombre, o sea, si estaba seguro que era un prójimo, que era alguien de su pueblo, estaba obligado a salvarlo y ayudarlo. Pero ¿cómo saber si pertenecía? Que era la misma pregunta que está haciendo el intérprete. ¿Quién es mi prójimo? Y el sacerdote, quizás, esto estamos elucubrando nosotros, al verlo allí se pregunta, bueno, ¿es mi prójimo para poder ayudarlo o no lo es? Pensaba de la misma manera, probablemente. Ahora pensamos, este hombre está allí y no sabe quién es, no sabe si es digno de recibir su ayuda. Y si fuera un hombre bueno, surgen las preguntas como lo surgen en el día de hoy, ¿por qué le ha sucedido esta desgracia? ¿No? Y el hombre allí medio muerto, si moría en las manos de este sacerdote, se iba a contaminar y no iba a poder volver al templo al día siguiente, por lo menos por una semana, todas las implicancias que tenía esto. Entonces, es mejor centrarse aquí en lo que el texto enfatiza, más allá de los detalles que podemos elucubrar nosotros, es que la insensibilidad al abandonar a este hombre y probablemente morir ahí en el camino, nos muestra que este hombre no está amando ni a Dios ni a su prójimo. Por lo tanto, a la pregunta del intérprete de la ley al principio, no tiene vida eterna. Por más que sabe que eso es lo que va a manifestar que hay vida en él no lo está practicando. Luego pasa el levita, que es como un escalafón más abajo de los sacerdotes, porque los levitas servían a los sacerdotes, estaban más encargados de asuntos serviciales en el templo, de limpieza, de acompañar con música cuando se hacían los sacrificios, pero también era una orden del clero, aunque algo más inferior, y se puede suponer que el levita hace lo mismo que este hombre, o piensa de la misma manera, ¿no? Y su insensibilidad también lo lleva a ser negligente en la ayuda a este hombre. Y lo que empeora esta negligencia es que el público probablemente iba a suponer que el hombre golpeado que bajaba de Jerusalén era probablemente un peregrino que venía del templo a su ciudad. Y aunque el sacerdote y el levita vivían de precisamente lo que ofrendaban las personas que iban a adorar allí,
ellos no mostraron compasión por él. Y aquí es donde viene este gran personaje, ¿no? Dijimos que las personas sabían que los sacerdotes estaban en lo más alto, los levitas venían y después venía el resto de la gente, no habían otra. Esas eran las clases sociales en el Israel del primer siglo. Y el público esperaba que la narración trajera ahora a un israelita laico, el gran héroe, pero aparece de manera chocante un samaritano que actúa con tanta compasión que es incomprensible para algunos, incluso teólogos de algún tiempo atrás, que en realidad Cristo aquí se equivocó y en realidad no era un samaritano, sino que era un israelita, ¿no? Que vivía en Samaria, porque había algunos que vivían en Samaria. Especialmente, ¿no? Son teólogos de origen judío, se tienen que maquillar un poco allí su historia también. Entonces, la mayoría de los judíos no estaban de acuerdo con los samaritanos en que pertenecían a la misma categoría. O sea, un samaritano era un no prójimo para ellos. No nos da el tiempo para hablar aquí de las diferencias entre judíos y samaritanos, pero sabemos que data desde que las tribus del norte fueron llevados por los asirios, ¿no? Y no solamente llevados, y la poca comunidad que quedó allí, trajeron de otros lugares, ¿no? De las naciones que los asirios habían conquistado, ni siquiera eran asirios, eran de un montón de otros lugares que ellos habían conquistado y los pusieron allí y se mezclaron. Y obviamente para los judíos eso ya habían dejado de ser judíos, y por eso hasta el tiempo de Cristo esa rivalidad que tenían. Josefo relata que hubo un incidente en el templo cerca del año 9 después de Cristo, donde se infiltró una multitud de peregrinos a la Pascua en el templo samaritanos, que depositaron huesos humanos allí en los pórticos del templo y tuvieron que cerrar el templo porque se profanó, y lo obligaron a cerrar durante la Pascua para excluir a todos allí, ¿no? O sea, era tal que estaban dispuestos a hacer lo que sea para molestarse y fastidiarse el uno al otro. Uno de los nombres ahí en Juan capítulo 8, de manera despectiva, que se le da a Jesucristo durante su ministerio es llamarle precisamente samaritano. Ahí en Juan capítulo 8, verso 48. Los samaritanos eran hostiles también con los judíos, y esto era una cosa de ida-vuelta. Y es importante identificar acá a la persona como un samaritano, no necesariamente como un idólatra. Probablemente este samaritano también venía del templo, no lo sabemos, pero el samaritano sí entiende una cosa, que era lo que decía este hombre al principio. Bueno, ¿cómo lees? ¿Qué dice la ley? Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Y este samaritano está cumpliendo con la ley de Dios. Y dice la parábola que él se acerca, no pregunta si podía ser un samaritano o no hace esta segregación si es mi prójimo o no, lo ayuda, cura sus heridas, lo pone en su cabalgadura, probablemente se llena de sangre en el proceso y lo conduce a un lugar para que lo cuiden. Este samaritano lo que hace es tomar la forma de un siervo que está ayudando a otra persona. Le cuesta tiempo, esfuerzo, dinero, es riesgoso, probablemente los ladrones podrían estar por ahí todavía, o si el hombre se moría, la familia lo iba a culpar de que lo mató. A nosotros nos pasó una vez, siendo yo pequeño ahí en el lugar donde vivía, una persona fue atropellada y alguien lo quería llevar, estaba bien mal, y alguien lo quería llevar en su auto al hospital, y la mayoría de los vecinos dijeron, no lo haga, espere que llegue la ambulancia, porque estaba bien mal, porque si se muere en tu auto es un problema, y podría pasar, y hay montones de excusas que podemos poner para no servir. Sin embargo, este hombre lo hace. Este hombre lo hace. Al día siguiente dice que da 2 denarios, eran 2 días de trabajo. Y él está dispuesto a pagar, aún incluso por los gastos futuros que podrían. No pone limitaciones. ¿Se da cuenta? Este hombre no tiene limitaciones, ni con lo suyo, ni con quién es. Y aquí es donde viene la pregunta. Verso 36. ¿Quién de estos 3 te parece que hizo de prójimo? Y se produce un cambio aquí, entre la primera pregunta que hace el intérprete a esta pregunta que hace Jesús. La pregunta del intérprete era, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? Y el prójimo viene a ser un objeto con el que yo me relaciono. Pero ahora Jesús pregunta,
¿Quién se hizo prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Y el prójimo ahora es un sujeto que actúa, que hace. Por eso Cristo 2 veces le dice, ve y haz tú lo mismo. Porque el prójimo no es alguien, el prójimo es algo que yo debo hacer. Mientras el prójimo para mí siga siendo un objeto, la cuestión sigue siendo algo legal, la lista de cosas que yo tengo que hacer. ¿Cuáles son los límites de mi responsabilidad? ¿A quién debo ayudar? ¿Cuánto debo ayudar? Pero al cambiar la pregunta, Jesús exige a este hombre y a nosotros hoy día que la respondamos desde la perspectiva del hombre que ha sido asaltado. ¿Se da cuenta? Normalmente hemos abordado la parábola de decir, no tengo que ser como un sacerdote, no tengo que ser como el levita, tengo que ser como el samaritano. Pero la verdad es que Cristo, al hacer la pregunta al final, lo que quiere es que nosotros nos pongamos en los pies del hombre que fue atacado. Entonces ahí cambia todo. Porque la pregunta de Jesús exige que este hombre la responda desde la perspectiva de quién fue asaltado, desde la posición inferior de quién necesita ayuda. Su pregunta, al principio, se formula desde una perspectiva de superioridad. ¿A quién debo ayudar? ¿No? Y mi grupo decide quién califica como mi prójimo y a quién debo ayudar. Entonces Jesús, al contar esta parábola, nos sorprende, y los oyentes en ese tiempo esperaban, como dijimos, que el héroe fuera del resto del pueblo, pero estaban allí quizás en shock cuando este personaje es el que menos ellos esperaban, el que estaba fuera de sus límites. Y la audiencia ciertamente no se habría identificado con el samaritano como lo hacemos nosotros, que estamos más familiarizados con esto, pero la única persona que queda en la historia con la que podrían haberse identificado era precisamente con el hombre ahí en la zanja, medio muerto, que bajaba de Jerusalén, y el abogado preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la parábola cambia la pregunta a ¿de quién aceptaré misericordia? ¿De quién aceptaré ayuda? ¿De quién recibiré el servicio? ¿Lo aceptaré de un samaritano impuro, hereje? Y el público judío original de esta parábola lo que debe hacer es entrar ahí en esta zanja y aceptar a un samaritano como salvador, como ayudador, como sanador. Debe experimentar el contacto de este enemigo impuro que trata a un hombre herido como si fuera de lo suyo. Cuando uno necesita ser el receptor de la misericordia, sin duda los límites que nosotros construimos dejan de ser importantes. Por eso es que el Señor termina de esta manera. Ve y haz tú lo mismo. Este intérprete no puede ser capaz de identificar quién es su prójimo, pero puede reconocer cuando hay un acto de buena voluntad y un acto de misericordia. Y debido a su prejuicio arraigado en su cultura, no se atreve a decir el samaritano, ¿no? ¿Se da cuenta? No dice el samaritano, dice el que empleó misericordia, el que actuó con compasión para ayudar a alguien en necesidad. Y esto impide que uno defina al prójimo como alguien a quien debemos amar, sino porque eso lo que hace es reforzar los límites grupales, los límites que nosotros ponemos, sociales, póngale el nombre que quiera, religiosos incluso. Y debemos aprender esta lección positiva de la conducta exhibida por este samaritano y la lección negativa del sacerdote y del levita. Mostrar misericordia es algo que se debe hacer con las personas, y siempre esto nos va a hacer a nosotros vulnerables. Para el samaritano significaba agacharse allí, meterse a la zanja con la víctima, probablemente ensangrentarse, caminar hacia un trecho quizá al que no iba y dejarlo allí, dedicar tiempo, meter la mano a su bolsillo, arriesgarse, probablemente para nunca recibir las gracias, y tal vez seguir siendo odiado por todos. Entonces el énfasis aquí que marca la parábola recae en cómo actuar
y la conducta del samaritano se convierte en nuestro ejemplo. El verbo hacer es el verbo más prominente que debemos prestar atención aquí nosotros. De ir y hacer nosotros lo mismo. ¿Qué debo hacer? Haz esto y vivirás, ¿no? El que actúa con misericordia. El mandato final es ve y haz lo mismo. El centro de atención está únicamente en el samaritano como aquel que encarna y por lo tanto enseña el significado de la ley del amor al prójimo, que uno no debe limitar ese amor. Si verdaderamente amamos a Dios, no debemos limitar. Para terminar, quiero hacer algunas alusiones. La pregunta del hombre es, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la verdad es que carece de sentido porque uno no debe hacer nada para heredar la vida eterna, ¿no? Uno no hace nada para heredar algo, o uno es heredero o no lo es. Uno no hace algo para heredar. Y la parábola de Jesús se centra en alguien que está preocupado por salvar aquí la vida de otro. Y la pregunta de este hombre está preocupado de salvar su propia vida. Y cuando nosotros, o esta pregunta refleja la concepción errónea que muchas veces tenemos nosotros sobre la vida eterna, que la vemos como algo que sucede después de la muerte, como una recompensa por una vida de buenas obras, pero la vida eterna es una relación con Dios que se manifiesta en la relación con mi prójimo. Y no comienza un día en el futuro, sino que ya si eres un hijo, una hija de Dios, comienza ahora. Y se manifiesta en lo que dice Cristo, en lo que hace. ¿Tienes vida eterna? Yo espero que sí. Amar a Dios es el mandamiento que vemos aquí. El mandamiento de amar al prójimo está vinculado al mandamiento de amar a Dios. Y la parábola diría que si no mostramos amor a toda la humanidad, difícilmente podemos afirmar que hemos amado a Dios. Y en lugar de preguntar ¿quién es mi prójimo?, el abogado o aquí el intérprete de la ley debería preguntar, bueno, ¿quién es Dios? ¿A quién quiere Dios beneficiar con su reino? La pregunta del intérprete es ¿quién es mi prójimo? Y revela que vive en un sistema teológico o ético muy establecido entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y probablemente muchos de nosotros vivimos así también. Y así es como Él lo desea, porque es un sistema que pone límites y puedo justificarme ante Dios de que yo cumplí con el checklist de cosas que debo hacer. Pero podemos hacer una pregunta similar de otra manera. ¿Por qué querría ser como el samaritano? Y la respuesta podría ser que queremos hacer lo que se requiere para heredar la vida eterna, para que podamos justificarnos y ser elogiados como lo quería hacer este hombre. Pero el samaritano no hizo pregunta, sino que cuando vio al hombre herido, él quizás se podría haber preguntado, ¿qué gano yo con todo esto? ¿Quién lo mató? ¿Está cerca? ¿Qué me va a pasar a mí? Si uno comienza a hacer preguntas equivocadas, siempre va a tener respuestas equivocadas. El reino de Dios está presente cuando uno se preocupa por servir a otros y ver el sufrimiento de los demás y no solo el beneficio propio que yo puedo tener de hacerlo. Amar al prójimo, que es el punto aquí. Y esta historia pareciera como muy ejemplar, ¿no? Y se caracteriza como que nos puede llevar a pensar en esta parábola como un modelo de compasión humanitaria. En lugar de responder a la pregunta planteada aquí, del hombre que se acercó a Jesús diciendo, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta de la parábola es que el prójimo es aquel que decimos de antemano que no puede ser mi prójimo. Yo no sé cuál es el tuyo. Pero muchas veces en nuestra mente, y particularmente en nuestro corazón, hay personas que decimos, este no es mi prójimo. Bueno, ese es precisamente quien ha de serlo. La pregunta en sí implica que existe algo así como un no prójimo, pero no existe tal persona. La parábola nos revela que no se puede decir de antemano quién es el prójimo, pero, ¿sabe? La vida diariamente te va a mostrar y nos va a dejar suficientemente claro quiénes son.
La parábola normalmente se llama el buen samaritano, pero no se dice que este hombre fue bueno, ¿o sí? Dice que era un samaritano. Esto habla de los prejuicios de los que ponen los títulos, ¿no? Porque si dice que hay un buen samaritano es porque probablemente es el único bueno de los samaritanos y el resto son malos. Cuando se está ahí en la zanja, dañado y se tiene esperanza de sobrevivir, no se puede ser selectivo con respecto a quién me va a rescatar y de quién voy a recibir ayuda. Y esto tiene ramificaciones teológicas porque la víctima judía no consiste o no consiente, más bien no toma la decisión si acaso quiere que el samaritano le ayude o no. Se somete porque no tiene otra alternativa. La gracia llega a aquellos que no tienen otra alternativa que aceptarla y está allí para recibirla. Esta parábola nos muestra que la misericordia de Dios se expresa a través de las maneras que nosotros menos nos esperamos. Para terminar este punto, todas nuestras culturas, tanto las de este siglo como las nuestras, tenemos imágenes y le podemos poner cara a quienes son nuestros enemigos. El enemigo es el otro, el extraño, aquel a quien percibimos aún incluso como el enemigo de Dios. Y nosotros podemos asumir con seguridad que hemos creado un Dios a nuestra manera cuando resulta que Dios odia también a todas las personas que yo también odio. Y esta historia destruye este estereotipo judío del primer siglo del samaritano como enemigo y en nuestro tiempo de aquellos que nosotros consideramos que no son dignos de nuestra ayuda o de nuestro amor. Cuando nosotros vemos aquí que los samaritanos, este samaritano está ayudando a los judíos, nosotros quisiéramos quizás ponernos en el pie de este samaritano, pero la verdad es que nosotros estamos en la zanja. Y nuestros prejuicios nos han limitado no solamente a quién debemos amar, sino que nos han limitado de quién hemos de recibir ayuda. Porque nuestro orgullo es tan grande que muchas veces estamos ahí lastimados, heridos y no queremos que el Señor provea del cuidado que Él nos ha provisto por medio de la iglesia. La Escritura nos llama una y otra vez a cuidarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, a exhortarnos los unos a los otros, a orar los unos a los otros. O sea, tiene que ver con que la iglesia de alguna manera se ayuda a sí misma por medio de la gracia de Dios que ha recibido para dar esa gracia. Pero esa gracia no tiene límites. Pero este hombre sí ha puesto límites. Yo no sé si tú has puesto límites al amor que has recibido de Dios, pero sin duda esta parábola nos enseña que amar a Dios significa que no existen límites cuando se trata de amar a otros o cómo se debe amar al prójimo. La pregunta, quizá para que te vayas, ¿eres prójimo? ¿Eres prójimo de otro? Que el Señor nos ayude a nosotros a examinar nuestro corazón y ver que quizás hablamos hace unas semanas atrás cuando el Señor habla de amar a sus enemigos, ¿no? Y cuando hablamos de eso, cada uno sabe quiénes son esas personas, ya sea con nombre y apellido o un grupo de gente. Da lo mismo. Y el asunto no es que esas personas van a seguir allí, el asunto es por qué se han convertido en eso, que me impide amarles. Probablemente las personas no cambian, pero sí yo puedo cambiar por la gracia de Dios, para amar como el Señor me ama. El Señor no me miró, aun siendo yo su enemigo, dice Romanos capítulo 6, siendo débiles, siendo aún pecadores, Él mostró su amor para nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos todos.